Te has despertado. Son las 3 de la madrugada. Y hay algo en este despertar que lo diferencia de esos despertares habituales en plena noche que todos experimentamos de vez en cuando y que se desvanecen de nuevo en el sueño en cuestión de minutos. Esto no es eso. Tienes los ojos abiertos y la mente alerta, y hay un peso en la habitación que no tiene explicación natural. Una presencia que no da miedo pero que está indudablemente ahí. Y algo en lo más profundo de ti ya sabe que lo que acaba de sacarte del sueño no fue inquietud, ni el ruido de la calle, ni el residuo de un sueño que tu mente estaba procesando. Algo te llamó. Algo que no tiene un nombre natural, pero que la parte de ti que está conectada con la eternidad reconoce inmediatamente como la voz que dio origen al universo y que ahora te llama, específica y personalmente, para sacarte del sueño y llevarte a esta oscuridad concreta, a esta hora concreta. Te has estado despertando a las 3 de la madrugada y no siempre has sabido qué hacer al respecto. Algunas mañanas te has quedado tumbado en la oscuridad y has rezado hasta que el sueño ha vuelto. Otras mañanas has cogido el teléfono y has estado navegando por él hasta que el peso de la hora se ha aliviado lo suficiente como para volver a cerrar los ojos. Algunas mañanas te has quedado despierto hasta el amanecer, preguntándote qué significaba ese despertar y si significaba algo en absoluto, o si simplemente eras una persona cuyo sueño era inestable, por razones que no tenían ningún significado espiritual. Y algunas mañanas has sentido, con una certeza que no podías explicar del todo, que te estabas perdiendo algo, que esa hora traía consigo algo específico para ti que no estabas preparado para recibir porque nadie te había dicho nunca qué es realmente el despertar de las 3 de la madrugada y para qué sirve en realidad. Este mensaje te lo va a contar, no de una manera vaga o genéricamente espiritual, de una manera específica y bíblica, y que cambiará para siempre la forma en que respondas la próxima vez que abras los ojos en la oscuridad a esta hora. Porque despertarse a las 3 de la madrugada no es insomnio, no es ansiedad, no es que tu cuerpo te falle, es Dios llamándote. Y lo que Él tiene que decirte a esta hora merece la pena que te despiertes. Este mensaje está dirigido a quien se despierta una y otra vez por la noche y se pregunta por qué. Si aún no te has unido a esta familia de fe, hazlo ahora suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones. Despertarse a las 3 de la madrugada no es una casualidad, es una invitación. La mayoría de las personas que se despiertan a las 3 de la madrugada pasan los primeros minutos intentando volver a dormirse. Es comprensible, el cuerpo necesita descansar. La mañana se acerca con todo su peso de obligaciones y exigencias, y quien lleva despierto desde las 3 de la madrugada notará las consecuencias antes del mediodía. Así que el instinto de cerrar los ojos y volver a dormir no es erróneo en sí mismo. Pero para la persona elegida que se despierta a esta hora con esa cualidad específica de lucidez que no tiene explicación natural, el instinto de volver a dormir es el instinto que le está costando el encuentro más significativo disponible en el ciclo de 24 horas de su día. Porque el despertar a las 3 de la madrugada, cuando conlleva el peso específico y el estado de alerta específico de los que trata este mensaje, no es un problema de sueño que haya que resolver. Es una llamada a la que hay que responder. La concepción hebrea de las horas de la noche proporciona el marco fundamental para comprender por qué las 3 de la madrugada tienen el peso espiritual específico que tienen. Los antiguos hebreos dividían la noche en 3 vigilias y los romanos, cuyo sistema acabó influyendo en el mundo del Nuevo Testamento, la dividían en 4. La cuarta vigilia se extendía aproximadamente desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, y era la parte final y más profunda de la noche. Era la vigilia más alejada de la actividad de la tarde anterior y la más cercana al amanecer. Era la vigilia que exigía más a quien la guardaba, porque el agotamiento estaba en su punto álgido y la tentación de abandonar el puesto era más fuerte. Y fue precisamente en esta vigilia, en el momento de máxima dificultad y mínima visibilidad, cuando se produjeron las intervenciones divinas más significativas de la narrativa del Nuevo Testamento. Mateo 14:25 relata que Jesús caminó sobre las aguas en la cuarta vigilia de la noche, no a primera hora de la tarde, cuando los discípulos aún estaban frescos.
no a medianoche, cuando la crisis era reciente. En la cuarta vigilia, cuando llevaban horas luchando contra el viento, la orilla no estaba más cerca y el agotamiento era total. Jesús vino en la cuarta vigilia. Esto es lo primero que debe comprender la persona elegida, que se despierta a las 3 de la madrugada. La hora no es arbitraria. Es la vigilia específica en la que Dios ha elegido sistemáticamente hacer sus apariciones más dramáticas en las vidas de las personas a las que ama. No porque Dios esté limitado a una ventana de acceso específica, sino porque la cuarta vigilia es la hora en la que todo lo que compite con la conciencia de Dios ha sido finalmente silenciado. El día es ruidoso, está lleno de voces, exigencias, información y obligaciones que compiten con la frecuencia del cielo por el ancho de banda de la atención de la persona elegida. El atardecer sigue ocupado por los residuos del día, pero la cuarta vigilia, la hora de las 3 de la madrugada, es la hora en que el mundo ha dejado por fin de reclamar su atención, cuando el teléfono está en silencio, cuando las obligaciones duermen, cuando el interior de la persona elegida, despojado de toda distracción que proporcionan las horas de vigilia, está disponible de una manera que simplemente no lo está en ningún otro momento del día. Isaías 54 contiene una de las descripciones más específicas de esta dinámica en toda la Escritura. Dios habló a través del profeta y dijo: Él me despierta cada mañana, despierta mi oído para que escuche como los sabios. Él despierta. El despertar es obra de Dios, no la función biológica de un cuerpo que pasa por las fases del sueño. El acto específico y personal de Dios de intervenir en el sueño de la persona elegida y sacarla a la conciencia, porque hay algo que Él quiere que escuche, y lo hace mañana tras mañana, lo que en el contexto hebreo conlleva el sentido de la madrugada, la hora antes de que haya amanecido, la hora en que la oscuridad aún es total y la única luz disponible es la luz de la presencia divina misma. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada está siendo despertada por la misma mano que describió Isaías. El mismo despertar intencionado, personal y dirigido, no por un Dios indiferente a la incomodidad de la hora, sino por un Dios que ha elegido específicamente esta hora porque es aquella en la que el oído de la persona elegida está más disponible para escuchar, tal y como se ha aprendido. El Salmo 63:1 fue escrito por David desde el desierto de Judá, en la oscuridad de una estación que era seca tanto física como espiritualmente, y escribió: Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré de madrugada. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en una tierra seca y sedienta, donde no hay agua. Te buscaré de madrugada. La búsqueda temprana es la búsqueda previa al amanecer, la búsqueda que tiene lugar antes de que el día haya tenido oportunidad de imponer su propia agenda en el interior de la persona elegida. Y la búsqueda en el desierto, en la tierra árida y sedienta, es la búsqueda impulsada no por la comodidad del encuentro, sino por la sed genuina de un alma que ha reconocido dónde se encuentra la única agua. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada y convierte el despertar en búsqueda, que abre su interior hacia Dios antes de que el despertar se haya llenado de cualquier otra cosa, está practicando la misma búsqueda antes del amanecer que produjo en David una de las declaraciones más profundas de satisfacción espiritual de todo el Salterio. La búsqueda en la oscuridad produce la satisfacción que la búsqueda a la luz del día, dividida como está entre Dios y las otras 10.000 exigencias que reclaman la atención de la persona elegida, no puede producir de manera constante. Marcos 1:35 ofrece la confirmación del Nuevo Testamento del patrón preamaneceder en la forma más instructiva posible. Relata que Jesús, tras un día de ministerio que había incluido la curación de muchos enfermos, la expulsión de demonios y la enseñanza en la sinagoga de Cafarnaúm, se levantó mucho antes del amanecer y salió, se retiró a un lugar solitario y allí oró, mucho antes del amanecer, antes del alba, en la oscuridad de la hora previa al amanecer. Y no estaba allí porque no tuviera nada más que hacer. Estaba allí porque las exigencias del día estaban a punto de volver a imponerse y la conexión con el Padre que el ministerio requería debía establecerse antes de que llegaran esas exigencias. Si Jesús, en quien habitaba corporalmente la plenitud de la deidad,
Como declara Colosenses 2.9, necesitaba la hora previa al amanecer para mantener la conexión que la misión exigía. La persona elegida que considera el despertar a las 3 de la madrugada como una interrupción de su sueño en lugar de una invitación a la misma calidad de conexión, está malinterpretando la cita más significativa de su día. La invitación del despertar a las 3 de la madrugada no es principalmente una invitación a orar, aunque la oración es lo que esa hora produce de forma más natural. Es una invitación a estar presente con Dios de la manera específica que la hora previa al amanecer hace, a dirigir toda la atención, sin distracciones, de la vida interior hacia el Dios que ha estado esperando a que el ruido cesara lo suficiente como para ser escuchado. Recibir lo que la hora trae consigo sin la competencia del día por el ancho de banda que la recepción requiere, y permitir que la conversación que Dios ha estado tratando de tener con la persona elegida, la palabra específica, la dirección específica, el consuelo específico y la revelación específica que el despertar fue diseñado para entregar, sea recibida en la quietud de la madrugada en lugar de ser ahogada por el ajetreo de una vida despierta que aún no ha aprendido a proteger el silencio que la invitación requiere. La persona elegida que comience a responder al despertar de las 3 de la madrugada como la invitación que es, en lugar de como el inconveniente que parece, descubrirá algo en un periodo relativamente corto de tiempo si honra esa hora de forma constante. Descubrirá que la hora de las 3 de la madrugada es la hora más productiva de todo su día. No productiva en el sentido medible de resultados que se pueden reportar, productiva en el sentido del reino de recibir dirección, revelación e intimidad con Dios, sobre las que se construye el resto del día. Todo el edificio de la vida elegida, el llamado, la misión, la fecundidad y la capacidad para llevar lo que el día requiere, descansa sobre el fundamento de lo que se recibe antes del amanecer. Y el fundamento que se construye al honrar constantemente la invitación de las 3 de la madrugada es el fundamento que se mantiene firme cuando todo lo que el día trae intenta sacudirlo. La invitación es real, la hora es significativa, y el Dios que te despierta en ese momento tiene algo específico que decirte, que es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Dios te despierta a las 3 de la madrugada porque tiene algo específico que decirte. Hay una versión del despertar a las 3 de la madrugada de la que la iglesia se ha sentido cómoda hablando durante mucho tiempo. La versión en la que el despertar es una invitación a la intercesión, una llamada general a la oración que no conlleva necesariamente un contenido específico, pero que sitúa a la persona elegida en la presencia de Dios, donde puede tener lugar la oración. Y esa versión es real y válida, y forma parte de para qué sirve esta hora. Pero no es todo lo que conlleva del despertar a las 3 de la madrugada, porque Dios no solo despierta a la persona elegida para orar en un sentido general, la despierta porque tiene algo específico que decir, una palabra específica para una persona específica en una temporada específica que requiere la calidad específica de atención que proporciona la madrugada. Y la persona elegida que ha estado tratando el despertar a las 3 de la madrugada como una llamada general a la oración y se ha estado perdiendo el contenido específico que el despertar conllevaba, ha estado recibiendo solo la mitad de la invitación. Job 33, 14, 16 contiene una de las descripciones bíblicas más directas de la costumbre de Dios de hablar durante las horas de la noche. Porque Dios habla una vez, sí, 2 veces, pero el hombre no lo percibe. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el reposo sobre la cama, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Él abre los oídos de los hombres. La apertura es obra de Dios, la percepción es responsabilidad de la persona elegida. Y el detalle específico que contiene este pasaje es el de sellar la instrucción. Lo que Dios habla en las horas de la noche queda sellado, impreso en el interior de la persona elegida con una especificidad y un peso que la comunicación diurna no siempre conlleva. La instrucción nocturna queda sellada porque las horas de la noche proporcionan una cualidad específica de receptividad interior que las horas diurnas, con su atención dividida y sus exigencias contrapuestas, no pueden proporcionar de manera constante.
Primero Samuel 3 es el retrato de este principio en su forma más completa e instructiva. Samuel dormía en el templo cuando el Señor lo llamó por su nombre y corrió hacia Elí, pensando que el anciano sacerdote lo había llamado, y Elí lo envió de vuelta a acostarse. Esto sucedió 3 veces antes de que Elí comprendiera lo que estaba ocurriendo y le indicara a Samuel, en el versículo 9, que dijera: «Habla, Señor, pues tu siervo escucha». La orientación del interior hacia la recepción fue el acto específico que la comunicación divina requería antes de que pudiera ser recibida. No más esfuerzo, no más lucha, solo la orientación específica y deliberada del interior hacia Dios con la declaración de disponibilidad. Y cuando Samuel hizo esa declaración y se volvió a acostar, el Señor vino, se detuvo y lo llamó como en otras ocasiones, y Samuel respondió, y la comunicación fue recibida con una plenitud y una especificidad que produjeron una palabra profética de tal peso que ni una sola de sus palabras cayó al suelo, como declara 1 Samuel 3:19. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada se encuentra en la posición de Samuel. La llamada ya ha tenido lugar. El despertar es la evidencia de que el llamado ya ha ocurrido, y la pregunta que determina lo que sucederá a continuación es la misma pregunta que abordaba la instrucción de Elí. ¿Va a buscar la persona elegida todas las demás explicaciones para el despertar antes de considerar que es Dios quien la ha llamado? ¿Va a alcanzar el teléfono o a quedarse tumbada ansiosamente en la oscuridad haciendo un inventario de todo lo que está sin resolver en su vida? ¿O va a intentar obligarse a volver a dormir por pura fuerza de voluntad? ¿O va a permanecer inmóvil en la oscuridad y decir, como dijo Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha»? La postura es la clave, y la postura no es una disciplina espiritual complicada. Es el acto sencillo y deliberado de volverse interiormente hacia Dios y declarar la disponibilidad antes de que cualquier otra cosa llene el espacio. Jeremías 33:3 es el versículo que nombra lo que ocurre cuando la persona elegida da ese giro. «Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú no conoces». Cosas grandes y poderosas, cosas que la persona elegida no conoce, cosas a las que no se puede acceder a través del procesamiento natural de la mente despierta, ni de la sabiduría acumulada de la experiencia de la persona elegida, ni del consejo de la comunidad que la rodea. Cosas que requieren la comunicación sobrenatural específica de un Dios que ve lo que la persona elegida no puede ver y que la despierta a las 3 de la madrugada específicamente para mostrarle lo que las horas del día han estado ocultando. El llamado es el acto de la persona elegida, la revelación es de Dios, y las cosas grandes y poderosas que Dios ha estado tratando de mostrar a la persona elegida, que se ha estado despertando a las 3 de la madrugada, son las cosas específicas que esta sección va a nombrar. La primera categoría de lo que Dios comunica con mayor frecuencia a las 3 de la madrugada es la dirección. La persona elegida que ha estado cargando con una decisión pendiente, una encrucijada, que las horas diurnas de oración, consejo y deliberación no han resuelto del todo, descubrirá con frecuencia que la claridad que ha estado buscando llega en las horas previas al amanecer, no porque Dios estuviera ocultando la dirección durante el día, sino porque la oración diurna estaba demasiado saturada con el propio análisis de la persona elegida, las voces de las personas a las que consultó y el ruido de su propia ansiedad por tomar la decisión equivocada, como para permitir que la dirección llegara con la claridad que requería. La madrugada lo despoja de todo eso, y en el silencio despojado de las 3 de la madrugada, la guía que ya estaba presente pero que el ruido ocultaba se hace audible. A la persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada, con una decisión concreta en su espíritu, se le concede esa hora específica de la madrugada para recibir la guía que la decisión requiere, no para agonizar de nuevo sobre ella, para recibir la respuesta que Dios ha estado tratando de transmitir a través del ruido. La segunda categoría es el consuelo. La persona elegida que lleva consigo un dolor que durante el día ha estado demasiado ocupada para abordar plenamente, cuya pérdida, cuya herida o cuya temporada de dificultades continuas ha estado presente en cada momento de vigilia, pero que no ha tenido el espacio adecuado para el proceso que requiere el duelo genuino,
Descubrirá con frecuencia que la hora de las 3 de la madrugada es el espacio específico que Dios crea para el consuelo que el día no puede ofrecer de manera constante. Isaías 43:1 contiene el lenguaje específico del consuelo divino que ofrece la hora previa al amanecer. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. El nombrar personalmente, la declaración específica de propiedad y redención, y la orden de no temer, pronunciadas directamente en el interior de la persona, elegida por el Dios que la creó. Esta es la cualidad del consuelo que la hora de las 3 de la madrugada ofrece a la persona que está de duelo, no el consuelo general de un principio teológico aplicado desde la distancia. El consuelo específico y personal de un Dios que llama a la persona elegida por su nombre en la oscuridad y declara que es suya. La tercera categoría es la advertencia. Amós 3:7 declara, ciertamente, el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada con un nombre específico o una situación concreta que le oprime el espíritu suele estar recibiendo una advertencia profética sobre esa persona o esa situación que requiere intercesión antes de que llegue lo que está por venir. La advertencia no se da para producir miedo, se da para producir oración, porque la oración de intercesión de la persona elegida, ofrecida en las horas previas al amanecer antes de que llegue lo que está por venir, es la contramedida espiritual específica que puede cambiar el resultado de lo que la advertencia reveló. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada con alguien específico en su espíritu y que ora específicamente por esa persona en las horas previas al amanecer, está actuando en la dimensión más significativa en la práctica del ministerio profético disponible para la vida elegida. La cuarta categoría es la revelación sobre el llamado. La persona elegida que ha estado cargando con preguntas sobre la dirección específica de la tarea, sobre el siguiente paso del llamado, sobre lo que Dios está construyendo en la temporada en la que se encuentra y hacia dónde se dirige, descubrirá con frecuencia que la hora previa al amanecer es el momento específico en el que llega la revelación sobre esas preguntas, no siempre en forma de una visión dramática o una voz claramente audible, a veces en forma de un conocimiento firme que no estaba presente cuando se acostó y que está plenamente presente al despertar, a veces en forma de una idea creativa o una solución a un problema que había sido irresoluble durante el día, a veces en forma de un pasaje de las Escrituras que llega con un peso y una especificidad que lo aplica directamente a la situación actual de la persona elegida, de una manera que su lectura durante el día nunca produjo. Estas son las revelaciones que llegan en las horas previas al amanecer, y son el contenido específico que la persona elegida se despierta para recibir. La quinta categoría es la comunicación de la presencia. A veces Dios despierta a la persona elegida a las 3 de la madrugada, no para entregarle una palabra específica, una indicación, una advertencia o una revelación, simplemente para estar presente con ella, para dar a conocer su cercanía de la manera específica que la hora previa al amanecer hace posible, para dar a la persona elegida, que se ha sentido más sola, más invisible y más insegura acerca de si Dios sigue presente en la oscuridad específica de su temporada actual, la experiencia directa y sin intermediarios de su compañía en la oscuridad literal de la preamanecer. El Salmo 16:7 declara, «Bendeciré al Señor, que me ha dado consejo, mis entrañas también me instruyen en las horas de la noche». La instrucción de las horas de la noche, el consejo que llega cuando la oscuridad ha silenciado todo lo demás. Este es el don de la comunicación de la presencia, no información, compañía. Y la persona elegida que la recibe a las 3 de la madrugada lleva consigo al día siguiente algo que la persona que durmió durante ese tiempo no lleva. La conciencia específica y firme de que no estaban solos en la noche, y el Dios que estaba con ellos en la oscuridad es el Dios que va delante de ellos hacia la luz. Lo siguiente que debemos abordar es la realidad de que la hora de las 3 de la madrugada no está ocupada únicamente por Dios. Hay un adversario que también comprende el significado de esta hora y que tiene sus propias operaciones específicas en marcha en ella.
y la persona elegida que no conoce esas operaciones es vulnerable a ellas de la manera específica que producen la oscuridad previa al amanecer y la vulnerabilidad física del estado de sueño. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El enemigo también conoce el significado de las 3 de la madrugada y tiene su propia misión para ella. La persona elegida a la que se le ha enseñado que el despertar a las 3 de la madrugada es siempre y únicamente una llamada divina es una persona elegida que opera con un mapa incompleto del territorio previo al amanecer, porque la hora previa al amanecer es disputada. No es exclusivamente el dominio del encuentro divino, la recepción profética y la profundización de la intimidad de la persona elegida con Dios. También es el dominio de las operaciones nocturnas más específicas y efectivas del enemigo. Y la persona elegida que no puede distinguir entre el despertar a las 3 de la madrugada, que es una llamada divina, y el despertar a las 3 de la madrugada, que es un ataque del enemigo, es una persona elegida que a veces responderá a la voz equivocada en la oscuridad y a veces descartará la correcta. El discernimiento para distinguir la diferencia no es complicado una vez que se comprenden los patrones, pero la comprensión requiere un compromiso honesto con la realidad de que la hora previa al amanecer tiene 2 ocupantes que actúan en ella con intenciones completamente opuestas. 1 Pedro 5:8 establece la postura operativa del enemigo con una especificidad en la que vale la pena detenerse. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda de un lado a otro buscando a quien devorar. El deambular es continuo, no es ocasional. Es el movimiento sostenido y deliberado de un adversario que siempre está buscando el momento de máxima vulnerabilidad en la vida de la persona elegida. Y la hora previa al amanecer es uno de los momentos de máxima vulnerabilidad a los que el enemigo tiene acceso más constante, porque la persona elegida en la hora previa al amanecer se encuentra en una condición fisiológica y psicológica específica que es diferente de su estado de vigilia. El cuerpo se encuentra en su punto más bajo del ciclo circadiano. Los niveles de cortisol están en su mínimo. Las defensas naturales que proporciona el estado de vigilia, la actividad, la comunidad, la distracción y el impulso hacia adelante de la vida cotidiana, están todas ausentes. Y la mente, en ese estado específico entre el sueño y la vigilia plena, es inusualmente receptiva a cualquier cosa que se le presente. El enemigo lo sabe y lo aprovecha. El Salmo 91:5 nombra la categoría específica de ataque nocturno que el enemigo lleva a cabo con mayor constancia. No temerás el terror de la noche. El terror de la noche es una realidad específica y nombrada en los Salmos. No es un concepto espiritual vago. Es una forma específica de ataque nocturno que ha estado presente en la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de todas las generaciones y que requiere una protección específica y nombrada. El terror de la noche es el miedo que llega en las horas previas al amanecer con una especificidad y una intensidad que no tiene durante el día. La ansiedad por el futuro que se siente inmanejable a las 3 de la madrugada, de una manera que esa misma ansiedad, examinada a la luz del día, no se siente. El miedo a una situación de salud, o una situación financiera, o una situación relacional que se expande en la oscuridad de la madrugada para llenar todo el interior de la vida de la persona elegida, de una manera que la perspectiva diurna mantiene contenida. El pavor ante algo que se avecina y que, en la madrugada, se siente como una certeza más que como una posibilidad. Estas son las operaciones del terror nocturno, y la persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada presa de cualquiera de estas experiencias, no se encuentra en medio de una llamada divina, está siendo atacada. La distinción entre la llamada divina y el ataque del enemigo a las 3 de la madrugada es fundamental y se puede aprender. La llamada divina conlleva una cualidad específica de paz interior, incluso cuando tiene peso. El peso de la llamada divina es el peso de la importancia, la sensación de que algo importante está presente, pero no produce la respuesta fisiológica y psicológica específica que produce el miedo. El corazón no late aceleradamente, la mente no da vueltas en espiral, el interior está alerta, pero no alarmado. El ataque del enemigo, por el contrario, lleva la firma específica del miedo, el corazón acelerado, la mente en espiral,
los pensamientos que no se pueden controlar y que siguen volviendo a la peor versión posible de aquello que sea el motivo del miedo. La tensión física en el cuerpo, que es la respuesta autonómica a la amenaza percibida. La sensación de estar atrapado en un bucle de ansiedad que no tiene salida natural. Estas son las huellas de las operaciones nocturnas del enemigo, y la persona elegida que puede identificar esas huellas al despertarse a las 3 de la madrugada es la persona elegida que sabe a qué se enfrenta y puede responder adecuadamente. Efesios 6:12 establece la naturaleza de lo que realmente está operando en el ataque nocturno. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestes. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La oscuridad no es solo una metáfora. Las operaciones del enemigo se intensifican genuinamente en la oscuridad literal de las horas previas al amanecer. No porque la luz sea mágica y la oscuridad sea maligna en un sentido dualista simplista, sino porque la oscuridad de las horas previas al amanecer es el entorno específico en el que las operaciones del enemigo son menos visibles y, por lo tanto, más efectivas. El miedo que el enemigo introduce en las horas previas al amanecer no es aleatorio. Es selectivo. Apunta a las áreas específicas de la vida de la persona elegida donde la misión es más vulnerable, las finanzas que requiere el llamado, la salud de la que depende el ministerio, las relaciones en las que se basa la estabilidad de la persona elegida, el llamado en sí mismo, cuya validez el enemigo atacará con mayor agresividad en las horas previas al amanecer, cuando la persona elegida está más agotada físicamente y más susceptible psicológicamente a la sugerencia de que el llamado nunca fue real o ha quedado invalidado por los fracasos de la temporada anterior. El enemigo también utiliza las horas previas al amanecer para una operación más sutil de la que la persona elegida debe ser consciente, no el ataque dramático del terror y el miedo, la operación silenciosa del desánimo. El despertar a las 3 de la madrugada que llega no con miedo, sino con la pesadez específica de una persona que está contemplando todo lo que aún no ha sucedido en su vida, todo lo que Dios prometió y aún no se ha manifestado, todo aquello por lo que ha creído, orado y en lo que se ha mantenido firme en la fe, y que todavía se encuentra en la brecha entre la promesa y el cumplimiento. El enemigo utiliza la hora previa al amanecer para repasar las oraciones sin respuesta y las promesas sin cumplidas, así como la distancia entre la declaración y la realidad, de una manera diseñada para producir en la persona elegida una duda silenciosa, pero persistente sobre si Dios es realmente fiel a su palabra, o si la persona elegida simplemente se ha equivocado acerca de la naturaleza de las promesas que ha estado guardando. Esta operación es más peligrosa que el ataque de miedo, porque es más difícil de identificar como un ataque, se siente menos como un asalto y más como ser honesto. Y la persona elegida, que confunde la operación de desánimo del enemigo con una evaluación espiritual honesta, es la persona elegida que renuncia a la fe en la madrugada, algo a lo que nunca renunciaría a la luz del día. Romanos 8:26-27 contiene el recurso específico que la persona elegida tiene a su disposición contra tanto el ataque de miedo como la operación de desánimo en la hora previa al amanecer. De igual modo, el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu intercede por nosotros, en la hora previa al amanecer, cuando la persona elegida no sabe por qué debe orar porque el miedo o el desánimo han enturbiado la claridad de su interior. El Espíritu Santo ya está intercediendo. Ya está haciendo la oración para la que la persona elegida no encuentra palabras. Ya se interpone entre la persona elegida y las operaciones del enemigo, con una calidad de intercesión que la propia oración de la persona elegida no puede igualar. La persona elegida que recuerda esto en la oscuridad de las 3 de la madrugada es la persona elegida que no tiene que luchar sola contra el enemigo en la madrugada. El Espíritu ya está luchando. El papel de la persona elegida
es alinearse con esa intercesión en lugar de generar una respuesta suficiente a partir de sus propios recursos agotados de la madrugada. El discernimiento práctico para la persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada y no sabe de inmediato si se trata de una llamada divina o de un ataque del enemigo es este. Hazte una pregunta antes que nada. ¿Lo que estoy experimentando produce paz o miedo? No la ausencia de peso, porque la llamada divina conlleva peso. No la ausencia de urgencia, porque la carga de la intercesión conlleva urgencia. Pero bajo el peso y la urgencia, ¿hay un fundamento de paz? Filipenses 4:7 declara que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que se produce porque las circunstancias sean favorables. Es una paz que está presente incluso cuando las circunstancias no lo son. Y el despertar a las 3 de la madrugada que lleva consigo el fundamento de la paz, por muy pesado que sea el peso que lo cubre, es la llamada divina. El despertar a las 3 de la madrugada que lleva el miedo como fundamento, por muy espiritual que sea el contenido que presenta, es el ataque del enemigo. Y la respuesta al ataque del enemigo no es involucrarse con el contenido del miedo. Es la aplicación inmediata de las armas que la palabra de Dios ha puesto en las manos de la persona elegida precisamente para este momento, que es lo que la siguiente oración de este mensaje va a equipar a la persona elegida para hacer, porque nombrar las operaciones del enemigo es el primer paso. Desmantelarlas es el siguiente paso necesario. Esta oración es para la persona elegida que está despierta en este momento en la oscuridad previa al amanecer y que necesita proteger esta hora antes de recibir lo que Dios tiene para ella en ella. También es para la persona elegida que se ha estado despertando a las 3 de la madrugada bajo ataque, cuyas horas previas al amanecer se han caracterizado más por el terror nocturno que por el encuentro divino para el que esa hora fue diseñada, y que necesita desmantelar las operaciones del enemigo en este intervalo específico antes de que pueda recibirlo plenamente como el regalo que es. Encuentra tu quietud. No necesitas estar completamente despierto para rezar esto. No necesitas tener tu teología organizada, ni tu fe en su punto álgido, ni tu estado emocional en un nivel que te parezca adecuado para la oración que estás a punto de rezar. Solo necesitas estar dispuesto. Abre la boca y comienza. Padre, vengo a ti en esta hora previa al amanecer tal y como soy, no con la presentación pulida de una persona que se ha preparado adecuadamente para la presencia de Dios, con la realidad cruda e inmediata de una persona a la que algo, que aún estoy tratando de comprender, acaba de sacar del sueño. Vengo tal como soy, y vengo con la fuerza de Hebreos 4:16, que me dice que me acerque con confianza al trono de la gracia, para que obtenga misericordia y encuentre gracia para recibir ayuda en el momento de necesidad. Esta hora es mi momento de necesidad. Esta oscuridad es mi camino hacia la sala del trono, y me acerco con confianza, no porque confíe en mí mismo, sino porque confío en la sangre de Jesucristo, que ha hecho que este acceso no solo sea posible, sino prometido. Cubro esta hora ahora con la sangre de Jesucristo. Cada momento de este intervalo previo al amanecer, desde el momento en que abrí los ojos hasta el momento en que los vuelva a cerrar, lo pongo bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 declara que los elegidos vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Aplico esa sangre ahora, de manera específica e intencionada, sobre esta hora, sobre esta habitación, sobre este hogar y sobre el interior de mi mente y mi espíritu en este momento concreto de vulnerabilidad antes del amanecer. Lo que la sangre cubre, el enemigo no puede tocar, y esta hora está cubierta. Ato ahora, en el nombre de Jesucristo, toda misión nocturna que el enemigo haya desplegado contra mí en esta hora previa al amanecer. Todo espíritu de temor que haya estado operando en las horas nocturnas de mi vida, amplificando lo incierto, catastrofizándolo sin resolver y presentando la peor versión posible de cada situación que la oscuridad ha hecho parecer más grande de lo que es a la luz. Lo ato. Mateo 18:18 declara que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. El miedo está atado. Su misión contra mi paz en esta hora ha terminado. Desato ahora la paz de Dios que Filipenses 4:7 declara que sobrepasa todo entendimiento.
la paz que guarda mi corazón y mi mente por medio de Cristo Jesús. Esa paz se libera en esta habitación y en esta hora, y en cada parte de mi interior que el miedo ha estado ocupando. La misión del miedo termina, la paz ocupa su lugar. Ato todo espíritu de desánimo que ha estado utilizando las horas previas al amanecer para ensayar lo que no ha sucedido, para catalogar las oraciones sin respuesta y las promesas incumplidas, para presentar la brecha entre lo que Dios ha dicho y lo que puedo ver actualmente como evidencia de que la palabra no era real, o de que no soy quien Dios dijo que soy. Ato esa operación ahora. No tiene autoridad en esta hora. La palabra de Dios sobre mi vida no caduca en la oscuridad, no se vuelve menos verdadera a las 3 de la madrugada de lo que es al mediodía. Isaías 55:11 declara que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que cumple lo que él desea y prospera en aquello a lo que él la envió. Cada palabra que Dios ha pronunciado sobre mi vida sigue prosperando, sigue cumpliéndose, sigue avanzando hacia la manifestación de que el desánimo intentaba convencerme de que estaba permanentemente fuera de mi alcance. Declaro que la palabra está viva en esta hora, y el desánimo queda silenciado. Libero ahora a los ángeles del Señor sobre esta hora previa al amanecer. El Salmo 91:11 declara que Dios dará órdenes a sus ángeles acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Los ángeles son enviados ahora sobre esta habitación, este hogar y esta ventana específica de la madrugada. Montan guardia contra toda misión del enemigo que haya tenido como objetivo esta hora, toda operación nocturna, cada intento de usar la oscuridad y la vulnerabilidad física del estado de sueño para introducir lo que Dios no ha enviado. Los ángeles del Señor están presentes en esta habitación. La hora previa al amanecer está protegida desde todas las direcciones. Padre, habiendo protegido esta hora, ahora me posiciono para recibir lo que tú tienes para mí en ella. Declaro que mi oído está abierto. Isaías 54 dice que tú despiertas mi oído mañana tras mañana para escuchar como los sabios. Mi oído está despierto ahora. No volveré a dormir antes de haber recibido lo que me despertaste para recibir. Mi interior está orientado hacia ti, no hacia el miedo, no hacia las situaciones sin resolver que la oscuridad ha estado presentando, hacia ti. Habla, Señor, como dijo Samuel en 1 Samuel 3:10. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Soy tu siervo. Estoy en esta hora previa al amanecer, y estoy escuchando. Recibo ahora lo específico que tienes para mí en esta hora. Si es dirección, la recibo con las manos abiertas de quien ha dejado de lado sus propios planes para la decisión y confía en tu guía por encima de la suya. Si es consuelo, lo recibo con el corazón quebrantado y dispuesto de quien ha dejado de intentar manejar el dolor y está listo para dejarte estar cerca de él. Si es una advertencia para la intercesión, recibo la carga y me comprometo a orar por ella antes de que termine esta hora. Si es una revelación sobre el llamado, la recibo con la humildad de una persona que sabe que lo que tú me muestras en la madrugada es siempre más grande de lo que yo habría llegado por mi cuenta. Y si es simplemente tu presencia, la compañía específica y directa de un Dios que vino a la oscuridad de esta hora porque quería estar conmigo en ella, la recibo con todo lo que tengo. Tú eres suficiente. Tu presencia en esta hora es suficiente. Sea lo que hayas traído a esta oscuridad de las 3 de la madrugada, lo recibo. Declaro que esta hora es tierra santa, el lugar concreto en el que estoy tumbado, sentado o arrodillado en esta oscuridad previa al amanecer. Es el lugar donde se encuentra la escalera de Jacob, donde el cielo y la tierra se conectan, donde los ángeles de Dios ascienden y descienden tal y como describe Génesis 28:12. Esta no es una oscuridad cualquiera. Es la oscuridad concreta en la que Dios está presente y habla, se mueve y hace lo que solo el silencio previo al amanecer hace posible. Recibo esta hora como el regalo que es. Recibo el despertar como la invitación que siempre estuvo destinada a ser. Y me comprometo, a partir de esta oración, a responder a la llamada de las 3 de la madrugada, con la intencionalidad de una persona exigida que comprende lo que conlleva esa hora y que ha decidido que lo que Dios tiene que decir en ella vale cada momento de sueño que le cuesta. En el nombre de Jesucristo, quien se levantó mucho antes del amanecer para orar, quien caminó sobre las aguas en la 4ª vigilia de la noche,
que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que está tan presente en esta oscuridad previa al amanecer como lo estuvo en cada oscuridad previa al amanecer que alguna vez ha llevado el peso del encuentro divino. Rezo esto cubierto, en posición y listo para recibir. Amén. Hay una pregunta a la que llega finalmente la persona elegida que se ha estado despertando constantemente a las 3 de la madrugada, a menudo tras semanas o meses de honrar esa hora con diversos grados de intencionalidad. La pregunta no es si Dios está hablando en la madrugada. El hecho mismo de despertarse ya lo ha resuelto. La pregunta es ¿qué está diciendo? Porque la hora de las 3 de la madrugada no siempre llega con un mensaje obvio e inmediatamente inteligible. A veces, la persona elegida se despierta con una claridad que es inconfundible, una palabra específica, una dirección concreta o un nombre concreto que no requiere interpretación, pero con mayor frecuencia, el despertar conlleva un peso o una cualidad de alerta interior que es claramente significativa, sin que quede inmediatamente claro para qué es significativa. Y la persona elegida que no sabe cómo interpretar la cualidad específica de su experiencia en la madrugada es la persona elegida que recibe la invitación sin recibir plenamente el mensaje. Lo primero y más común que Dios comunica a las 3 de la madrugada es una dirección. La persona elegida que ha llevado una decisión pendiente hasta el amanecer, una encrucijada en su vocación, sus relaciones, sus finanzas o su ministerio que las horas diurnas de deliberación, consejo y oración no han resuelto del todo, descubrirá con frecuencia que la claridad que ha estado buscando llega en la quietud específica de la madrugada, no siempre en forma de una revelación dramática, a menudo en forma de un conocimiento firme que no estaba presente cuando se fue a dormir y que está plenamente presente al despertar. La paz interior respecto a una opción concreta que antes producía a partes iguales paz e incertidumbre. La liberación específica de la ansiedad sobre una decisión que la quietud previa al amanecer proporciona cuando la persona elegida ha dejado por fin de llenar su interior con el ruido de su propia deliberación el tiempo suficiente para que la dirección se asiente. Jeremías 33:3 es la promesa que abarca esta dimensión de la comunicación de las 3 de la madrugada. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú no conoces. Las cosas grandes y poderosas que Dios muestra en la madrugada son con frecuencia aquellas que la deliberación a la luz del día no podía producir, porque ésta generaba demasiado ruido interior como para permitir que se manifestaran. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada con una decisión pendiente en su espíritu y que ya se quieta en la oscuridad y le pide a Dios específicamente la dirección que necesita, es la persona elegida que recibe la respuesta de Jeremías 33:3. No siempre de inmediato. A veces, es necesario mantener la quietud de la madrugada durante un tiempo antes de que la claridad se imponga. Pero la claridad llega, y llega con una precisión y una firmeza que la reflexión diurna, por muy exhaustiva que sea, no puede producir de forma constante. La segunda cosa que Dios comunica a las 3 de la madrugada es consuelo. La persona elegida que lleva consigo el dolor, la pérdida o el peso sostenido de una temporada difícil, descubrirá con frecuencia que la madrugada es el momento específico en el que Dios aborda ese dolor de la manera más directa y personal, no con un principio teológico aplicado desde la distancia, con el consuelo específico e íntimo de Isaías 43:1, el llamamiento personal y la declaración de pertenencia que atraviesa la niebla general del dolor y aterriza, con la precisión de una palabra que sabe exactamente dónde está el dolor, y le habla directamente a la persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada en la pesadez específica de una temporada de pérdida prolongada. Se le concede la hora previa al amanecer como el espacio específico en el que Dios puede estar tan cerca del dolor como éste lo requiera, porque el día, con su obligación de funcionar y su expectativa social de controlar las emociones, no siempre proporciona el espacio interior para que el Dios de todo consuelo realice plenamente su obra de consuelo. La madrugada lo proporciona, y la persona elegida que recibe el despertar de las 3 de la madrugada en una temporada de dolor como la invitación específica del Dios de todo consuelo a estar cerca,
Es la persona elegida que descubre en esa oscuridad una ternura de la presencia divina que la ajetreada luz del día no puede producir de manera constante. La tercera cosa que Dios comunica a las 3 de la madrugada es una advertencia. Amós 3:7 establece el principio. Ciertamente, el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. La advertencia que llega en la madrugada siempre está conectada con la tarea de intercesión que la advertencia requiere. Un nombre específico que surge en la conciencia de la madrugada con un peso desproporcionado respecto a cualquier explicación natural de por qué esa persona estaría en la mente de la persona elegida a las 3 de la madrugada. Una situación específica que llega al despertar con un sentido de urgencia que el estado visible no explica. Una carga específica por una persona, un lugar o una comunidad en la que la persona elegida no ha estado pensando conscientemente, pero que está presente en la madrugada con un peso que exige intercesión antes de que pueda ser liberada. Estas son las comunicaciones de advertencia de la hora de las 3 de la madrugada. Y la persona elegida que las recibe y responde con la intercesión específica que la advertencia requiere, está actuando en una de las dimensiones más significativas del ministerio profético que conlleva la vida elegida. La oración que se reza en la madrugada por una persona o situación específica, en respuesta a una advertencia concreta de las 3 de la madrugada, es la oración que cambia lo que está por venir antes de que llegue. La cuarta cosa que Dios comunica a las 3 de la madrugada es una revelación sobre el llamado. La persona elegida que ha estado cargando con preguntas sobre la dirección de la misión, sobre lo que Dios está construyendo en la temporada actual y hacia dónde se dirige, sobre el siguiente paso específico que el llamado requiere pero que aún no se ha mostrado claramente, descubrirá con frecuencia que la preveía al amanecer. Es el momento específico en el que llega la revelación sobre esas preguntas. 1 Corintios 2:10 declara: pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, sí, las cosas profundas de Dios, las cosas profundas, las cosas a las que la mente natural no puede acceder mediante su propio análisis y deliberación. Las cosas que requieren el ministerio específico del Espíritu para ser conocidas. Y el Espíritu lo escudriña todo en las horas previas al amanecer con una libertad y una profundidad que el ajetreado día no permite de manera constante. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada con una sensación de alerta creativa, cuya mente está produciendo ideas, conexiones y soluciones con una claridad y una especificidad inusuales, suele recibir una descarga de revelación sobre el llamado que el Espíritu está liberando en la receptividad específica del interior de la madrugada. El diario junto a la cama es la respuesta adecuada a este tipo de comunicación de las 3 de la madrugada, porque lo que llega en la revelación de las primeras horas de la madrugada es casi siempre más de lo que la persona elegida puede retener solo con la memoria. Y Habacuc 2.2 establece el precedente bíblico para escribir la visión. La quinta cosa que Dios comunica a las 3 de la madrugada son las tareas de intercesión. Estas se diferencian de las comunicaciones de advertencia en que no siempre llegan con el sentido de urgencia que conlleva una advertencia. Llegan con una carga. La carga sostenida, pesada, que no se aliviará hasta que se ore por ella, de una tarea de intercesión específica que el Espíritu Santo ha puesto sobre la persona elegida para las personas, situaciones o territorios específicos a los que está conectada la misión de la vida de esa persona. Romanos 8:26-27 describe al Espíritu intercediendo a través de la persona elegida con gemidos que no se pueden expresar con palabra. Y la hora previa al amanecer es el momento específico en el que este ministerio de intercesión opera con mayor libertad, porque el interior se libera de las exigencias que el día impone a la atención de la persona elegida, y la carga del Espíritu puede moverse a través de la oración de la persona elegida, con una profundidad y una especificidad que la oración diurna, distraída, no puede alcanzar de manera constante. La persona elegida que se despierta a las 3 de la madrugada con una carga que no tiene nombre, pero que claramente requiere oración, está recibiendo una tarea de intercesión del Espíritu.
Y la respuesta adecuada no es tratar de identificar el contenido específico de la carga antes de orar. Es comenzar a orar de cualquier forma disponible, confiando en que el Espíritu que dio la carga dirigirá la oración hacia la intercesión específica de la que trata la carga. La sexta cosa que Dios comunica a las 3 de la madrugada es la sencilla e insustituible comunicación de su presencia. A veces, la persona elegida se despierta a las 3 de la madrugada, no porque Dios tenga una palabra específica que transmitir, una dirección que dar o una advertencia que comunicar, simplemente porque quiere estar con ella, porque la persona elegida, que ha pasado por una temporada de dificultades continuas y de distancia sostenida de la presencia sentida de Dios, ha estado echando de menos algo que la hora de las 3 de la madrugada puede proporcionar de forma más directa que cualquier otro momento del día. Y Dios, que está cerca del corazón contrito, como declara el Salmo 34:18, se adentra en el sueño de la persona elegida y la despierta específicamente para cerrar la brecha entre la distancia que esa temporada ha estado creando y la cercanía que la persona elegida necesita. La comunicación de la presencia a las 3 de la madrugada no siempre se siente como un encuentro dramático. A menudo se siente como la cualidad específica de no estar solo en la oscuridad. La sensación de que la habitación, que está vacía de cualquier otra presencia humana, no está vacía, que hay algo aquí, que aquel que creó la oscuridad, que la sostiene y que está tan presente en la oscuridad como en la luz, está específica e intencionadamente presente en esta oscuridad concreta, a esta hora concreta, para esta persona concreta. Y la persona elegida que recibe esa presencia sin exigir que vaya acompañada de un contenido específico, que deja que la compañía de Dios en la oscuridad previa al amanecer sea suficiente sin exigir que esa compañía le ofrezca algo adicional para justificar el despertar, es la persona elegida que descubre que la presencia en sí misma es lo significativo que la hora de las 3 de la madrugada pueda ofrecer jamás, porque una vida que está constantemente habitada por la conciencia de la presencia divina, construida mañana tras mañana en el encuentro previo al amanecer, es una vida categóricamente diferente de aquella que no ha sido construida de esa manera, y su construcción comienza en la oscuridad específica de las 3 de la madrugada, un despertar tras otro, una llamada respondida tras otra, un aquí estoy y estoy escuchando, tras otro, hasta que la madrugada se convierte en la hora más esperada del día de la persona elegida, en lugar de la más inconveniente. ¿Cómo administrar la hora de las 3 de la madrugada para que produzca lo que fue diseñada para produzca? La hora de las 3 de la madrugada es uno de los dones más significativos a disposición de la vida elegida, pero un don que se recibe sin saber cómo administrarlo bien, produce solo una fracción de lo que estaba destinado a producir. La persona elegida que comprende el significado de la hora previa al amanecer, pero que no sabe qué hacer con ella en la práctica, que se despierta a las 3 de la madrugada con la teología correcta y los hábitos equivocados, descubrirá que la hora pasa sin la profundidad de encuentro que la teología prometía, porque la administración de la hora previa al amanecer no es solo una disciplina espiritual, es un conjunto de prácticas específicas y aprendibles que determinan cuánto de lo que Dios ha depositado en esa hora recibe realmente la persona elegida que se encuentra en ella. Y las prácticas son más sencillas de lo que la mayoría de la gente espera. No requieren horas de preparación, ni una madurez espiritual avanzada, ni un nivel de disciplina al alcance solo de los más devotos. Requieren la voluntad de hacer algunas cosas específicas de forma constante y de negarse a hacer otras cosas específicas que el hábito de la madrugada de la persona elegida contemporánea ha convertido en algo casi automático. La primera y más fundamental de estas prácticas es negarse a coger el teléfono. Esto suena casi demasiado simple como para abordarlo en un mensaje de este peso teológico, pero el teléfono es el instrumento más eficaz para destruir la hora previa al amanecer en la vida diaria de la persona elegida. Porque el teléfono, en la vulnerabilidad específica del despertar a las 3 de la madrugada, ofrece el alivio más inmediatamente accesible frente a la incomodidad del estado de vigilia, el desplazamiento, la comprobación de notificaciones,
La apertura habitual de cualquier aplicación que llene el silencio previo al amanecer de la forma más eficaz. Y en el momento en que el teléfono está en la mano y la pantalla se ilumina en la oscuridad, el encuentro previo al amanecer ha terminado. No porque Dios se haya ido, sino porque la cualidad específica de la atención interior que requiere el encuentro previo al amanecer se ha redirigido hacia el contenido de la pantalla. Y una vez redirigida, la atención no vuelve fácilmente a la cualidad de quietud que la hora tenía antes de que llegara el teléfono. La persona elegida que ha tomado la decisión deliberada antes de irse a dormir de que el teléfono no será lo primero a lo que recurra al despertarse en la madrugada, es la persona elegida que le da a la hora de la madrugada la protección que requiere para producir lo que fue diseñada para producir. La segunda práctica es la de permanecer inmóvil en los momentos iniciales del despertar, antes de que comience cualquier actividad. El despertar en sí mismo conlleva una cualidad específica de orientación interior que el paso a la actividad interrumpe de inmediato. Antes de que la persona elegida se incorpore, busque algo o comience el inventario interno de lo que el día requiere o de lo que ha sido la noche, hay un breve y específico intervalo en el que el interior está más disponible para recibir lo que Dios haya depositado en el despertar. Es el intervalo entre la apertura de los ojos y la interacción con el mundo, y la persona elegida que aprende a proteger ese intervalo, que permanece inmóvil en la oscuridad, aunque sea por unos minutos antes de que comience cualquier actividad y que utiliza esa quietud para orientar el interior hacia Dios con la declaración: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es la persona elegida que recibe el contenido del despertar con la mayor claridad y la mayor plenitud. La tercera práctica es la de escribir en un diario lo que se recibe en la hora previa al amanecer. Habacuc 2:2 establece el precedente bíblico. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Escríbela, visión. El acto de escribir lo recibido en la madrugada no es opcional para la persona elegida que se toma en serio la administración de la hora de la madrugada, porque el contenido específico de la comunicación de la madrugada, ya sea una palabra de dirección, una revelación sobre el llamado, una carga profética o una inspiración creativa sobre la tarea, llega en la madrugada con una claridad que no siempre sobrevive a la transición al pleno despertar del día. La persona elegida que confía únicamente en la memoria para retener lo recibido en la madrugada, descubrirá que el contenido que era perfectamente claro a las 3 de la madrugada se ha disuelto en una impresión general a las 9 de la mañana, que no tiene el peso específico ni los detalles concretos que requería la recepción. El diario junto a la cama es el acto específico de honrar la comunicación de la madrugada lo suficiente como para preservarla. Y el diario, acumulado a lo largo de semanas y meses de encuentros constantes en la madrugada, se convierte en uno de los registros más significativos de la comunicación específica de Dios con la persona elegida que la vida elegida produce. La cuarta práctica es la de orar por lo recibido en lugar de actuar de inmediato en consecuencia. La persona elegida que recibe una indicación en la madrugada sentirá a veces la urgencia de actuar según esa indicación antes de que el día haya comenzado propiamente dicho. La decisión empresarial que hay que poner en práctica de inmediato. La conversación que debe tener lugar antes de que pase otro momento. El plan que hay que poner en marcha mientras la claridad aún está presente. Pero la madrugada es la hora de recibir, no la hora de actuar. La acción que requiere la indicación recibida pertenece al día. La madrugada pertenece a la oración que cubre la acción antes de que ésta comience. Y la persona elegida que aprende a orar por lo recibido antes de actuar en consecuencia, que lleva la orientación que ha llegado en la madrugada de vuelta a Dios en oración antes de llevarla al día, es la persona elegida que actúa desde una posición amparada, en lugar de desde la urgencia desprotegida de alguien que recibió algo significativo y lo puso en práctica de inmediato sin la oración que esa puesta en práctica requiere. La quinta práctica es la de volver a dormir cuando se ha honrado la hora. Esta es la práctica que la persona elegida, la más ferviente en cuanto al encuentro de la madrugada, descuida con mayor frecuencia.
porque el fervor que honra el encuentro de la madrugada es también el fervor que quiere prolongar el encuentro indefinidamente, para seguir orando y seguir recibiendo y seguir sentado en la presencia de Dios hasta que llegue la luz del día. Y aunque hay temporadas en las que la hora previa al amanecer se prolonga hasta el amanecer por la guía específica del Espíritu, la práctica constante de permanecer despierto hasta el amanecer, tras despertarse a las 3 de la madrugada, produce un agotamiento físico que el llamado no puede sostener a lo largo del tiempo. La hora previa al amanecer es un regalo para la vida elegida, pero la vida elegida también requiere el sueño que la hora previa al amanecer interrumpe, y la persona elegida que honra tanto el encuentro previo al amanecer como la necesidad de descanso del cuerpo, que recibe lo que Dios tiene para ella en esa hora y luego vuelve a dormir con la confianza de que lo recibido seguirá presente por la mañana, es la persona elegida que sostiene la práctica de la madrugada a largo plazo sin el coste físico que produciría la privación de sueño sostenida de permanecer siempre despierta hasta el amanecer. La sexta práctica consiste en tratar el despertar de las 3 de la madrugada como una práctica constante, en lugar de como una experiencia ocasional. La persona elegida, que responde al despertar de las 3 de la madrugada con plena intencionalidad cuando éste tiene un peso obvio y significativo, pero que vuelve a dormir sin comprometerse cuando el despertar le parece menos insignificativo, está desarrollando una relación inconsistente con la hora previa al amanecer que producirá frutos inconsistentes. Porque la importancia de cualquier despertar específico a las 3 de la madrugada no siempre es evidente de inmediato en el propio despertar. Algunas de las comunicaciones más significativas antes del amanecer que Dios ha transmitido a la persona elegida han llegado en forma de un estado de alerta tranquilo y poco dramático, que no tenía un peso evidente y que habría pasado desapercibido si la persona elegida hubiera utilizado el sentido de la importancia como criterio para comprometerse. La práctica constante del compromiso, la decisión de honrar cada despertar a las 3 de la madrugada con al menos unos minutos de orientación deliberada hacia Dios antes de volver a dormir o comenzar el día, es la práctica que garantiza que la persona elegida no pase por alto las comunicaciones que llegan sin el peso dramático que las hace obviamente significativas. El Salmo 5:3 cierra esta sección con la postura que la administración constante de la hora previa al amanecer produce con el tiempo. Mi voz oirás por la mañana, oh Señor. Por la mañana te dirigiré mi oración y esperaré. El dirigir, el posicionamiento intencionado de la oración hacia Dios, antes de que el día haya establecido su propia dirección. Y el esperar, la postura expectante de una persona que ha enviado algo a la atmósfera y que está atenta a lo que regresa. Esta es la postura del administrador de la madrugada. No es el receptor pasivo de lo que sea que traiga la hora. Es la persona elegida, activa, expectante y que se presenta con constancia, que ha decidido que la hora de las 3 de la madrugada merece la pena ser honrada. Y lo que produce en la vida de la persona elegida que la honra con constancia es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Hay una transformación específica y observable que tiene lugar en la vida de la persona elegida que comienza a honrar la hora previa al amanecer con constancia. No es la transformación dramática y de un solo encuentro de una persona que tuvo una experiencia poderosa a las 3 de la madrugada y fue transformada por ella. Es la transformación acumulativa, en capas, que se construye con el tiempo, de una persona que ha hecho de la hora previa al amanecer una característica constante de la arquitectura de su vida cotidiana. Y esta transformación no es solo interior, es visible, se manifiesta en las relaciones de la persona elegida, en la claridad de su discernimiento, en el fruto del llamado, en la cualidad específica de su presencia en los espacios que habita, en la resiliencia de su fe en las temporadas difíciles y en la profundidad de su intimidad con Dios, que las personas a su alrededor comienzan a notar sin poder siempre nombrar lo que están viendo. La hora previa al amanecer, honrada de manera constante a lo largo del tiempo, produce algo en la vida de la persona elegida que quien nunca la ha honrado de esta manera puede percibir en la vida de quien sí lo ha hecho.
aunque no pueda expresar plenamente de qué se trata. Lo primero que cambia cuando la persona elegida comienza a honrar de manera constante la hora previa al amanecer es la calidad de su audición espiritual. La persona elegida que ha estado luchando por escuchar a Dios con claridad durante el día, que ha estado orando y buscando dirección y esperando una claridad que no ha llegado de manera constante, descubrirá que honrar de manera constante la hora previa al amanecer produce un agudizamiento acumulativo del oído espiritual que transforma la calidad de su audición a lo largo de todo el día, no solo en la hora previa al amanecer. El encuentro con Dios en la hora previa al amanecer, mantenido de manera constante durante semanas y meses, sintoniza el interior de la persona elegida con la frecuencia de la voz divina de una manera que la vida de oración esporádica, solo cuando conviene, no puede replicar. Proverbios 8:17 declara: «Amo a los que me aman, y los que me buscan temprano me hallarán». La búsqueda temprana no es solo una instrucción cronológica, es una instrucción relacional. La elección constante de Dios antes que cualquier otra cosa en el día, expresada a través de honrar la hora previa al amanecer, es la forma específica de amor a la que, según Proverbios 8:17, Dios responde con el don específico de ser hallado. Y el hallazgo que produce la búsqueda temprana y constante no es un descubrimiento puntual. Es la accesibilidad continua y cada vez más profunda de la voz divina al interior de la persona elegida, que ha hecho de la búsqueda temprana una característica constante de la vida diaria. La segunda cosa que cambia es la claridad del discernimiento. La persona elegida que ha estado honrando constantemente la hora previa al amanecer desarrolla una cualidad específica de percepción espiritual a la que la persona que no la ha estado honrando no puede acceder con la misma profundidad, porque el encuentro previo al amanecer, mantenido de forma constante, produce una purificación acumulativa de la lente interior, a través de la cual la persona elegida percibe el clima espiritual de su vida y las situaciones, relaciones y oportunidades que el día presenta. El retorno diario a la presencia de Dios en la hora previa al amanecer, el despojarse diariamente de los residuos acumulados del ruido y la distracción del día anterior y de la contaminación espiritual de la noche anterior, produce un interior que es progresivamente más limpio y progresivamente más transparente a las realidades espirituales que el discernimiento está diseñado para percibir. 1 Corintios 2:10 declara que el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y la persona elegida que ha estado constantemente en la madrugada con el Espíritu, dándole constantemente al Espíritu el acceso interior que permite la quietud de la madrugada, descubre que el escrutar del Espíritu de las cosas profundas comienza a producir en ella una percepción de las cosas profundas a las que el interior distraído e indisciplinado simplemente no puede acceder. La tercera cosa que cambia es el fruto del llamado. La persona elegida que comienza a honrar la madrugada de manera constante notará, en un periodo relativamente corto de práctica fiel, que los resultados del llamado están cambiando. Las conversaciones que el llamado produce comienzan a tener un peso diferente. El trabajo que el llamado genera comienza a tener una calidad diferente. Las personas a las que llega el llamado comienzan a responder de maneras que no eran habituales antes de que se estableciera la práctica del amanecer. No porque los dones naturales de la persona elegida hayan cambiado, ni porque su comprensión teológica haya avanzado significativamente, ni porque su metodología ministerial se haya refinado, sino porque se ha profundizado el fundamento desde el cual se expresa el llamado. Y la profundidad del fundamento determina el peso que puede tener el resultado. Un llamado expresado desde el fundamento de una comunión constante con Dios antes del amanecer tiene un peso que el mismo llamado expresado desde el fundamento de una vida de oración esporádica y distraída no puede igualar, porque la unción que fluye a través del llamado se alimenta de la intimidad con Dios que lo produce, y la intimidad con Dios que construye la práctica constante antes del amanecer es la fuente de unción más profunda y más constantemente renovada disponible para la vida elegida. Isaías 40:31 contiene la promesa específica que se aplica a esta dimensión de la práctica constante antes del amanecer.
Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en el Señor de este versículo no es la espera pasiva de alguien que no tiene otra opción. Es la espera activa, constante, de presentarse antes que nada, de la práctica antes del amanecer. Y la renovación de fuerzas que produce esta espera no es una única infusión de energía espiritual que se agota con el tiempo y requiere otro encuentro dramático para reponerse. Es la renovación constante de una persona que regresa a la fuente cada mañana antes de que el día haya tenido la oportunidad de agotar el depósito, y el alzar el vuelo con alas, el correr sin cansarse, el caminar sin desmayar, son las cualidades específicas de un llamado que se alimenta constantemente de la fuente, en lugar de funcionar con las reservas de un encuentro anterior que no se ha repuesto. La cuarta cosa que cambia es la resiliencia de la fe en las épocas difíciles. La persona elegida que ha estado honrando constantemente la hora previa al amanecer durante un largo periodo, desarrolla una cualidad específica de arraigo interior, que la persona que no ha construido esta práctica no posee con la misma profundidad, porque la práctica previa al amanecer construye, una mañana tras otra, el sistema de raíces espirituales específico que describen Jeremías 17:7-8. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y cuya esperanza es el Señor, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto al río, y no verá cuando llegue el calor, sino que su hoja permanecerá verde, y no se preocupará en el año de sequía, ni dejará de dar fruto. Las raíces se extienden junto al río. El árbol que no ve venir el calor porque sus raíces están lo suficientemente profundas en el agua como para mantener el verdor durante el calor. Esta es la cualidad específica de la resiliencia de la fe que produce la práctica constante antes del amanecer. No es la fe que se mantiene a través de las dificultades por pura fuerza de voluntad. Es la fe que se mantiene a través de las dificultades porque las raíces están lo suficientemente profundas en el agua del encuentro divino constante, como para que el calor de la temporada difícil no pueda secar lo que está bajo tierra. Y la persona elegida que ha estado constante en el amanecer durante meses y años tiene raíces que se hunden lo suficientemente profundo como para que las sequías de las estaciones difíciles no produzcan el marchitamiento que esas mismas sequías producirían en la vida de quien no ha construido esta práctica. La quinta cosa que cambia es la calidad de la presencia de la persona elegida en los espacios que habita. La persona elegida que ha estado en la madrugada con Dios lleva consigo algo al día que es inmediatamente y a menudo inexplicablemente perceptible para las personas con las que se encuentra. No es una actuación de espiritualidad, no es la presentación de una persona que ha cumplido con sus devociones y ahora irradia la disposición cristiana aprobada, la cualidad específica y poco glamurosa, pero totalmente genuina, de una persona que acaba de estar en la presencia de Dios y que lleva algo de esa presencia a los espacios por los que se mueve durante el resto del día. La misma cualidad que Moisés llevaba cuando bajó de la montaña con el rostro resplandeciente en Éxodo 34:29, el resplandor de una persona que ha estado con Dios en la madrugada y cuyo interior aún conserva la luz de ese encuentro. Las personas que se encuentran con la persona elegida que ha estado constantemente en el amanecer intuyen algo en ese encuentro que no siempre pueden nombrar, una serenidad, una profundidad, una cualidad específica de presencia que hace que la interacción con quien practica en el amanecer se sienta diferente de la interacción con alguien que no ha estado donde ellos han estado esa mañana. Mateo 6:6 contiene la promesa específica que se aplica a la práctica constante de la madrugada en su forma más privada y menos glamurosa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Padre ve en lo secreto. La práctica antes del amanecer es secreta. Ocurre en la oscuridad, cuando nadie está mirando y no se produce nada para el consumo público, y la única audiencia es Dios, y la recompensa es pública. El fruto específico y visible de la práctica privada constante se hace visible en la expresión pública del llamado de maneras
que las personas que rodean a la persona elegida notan y que la propia persona elegida a veces no puede explicar del todo, porque la fuente del fruto es la práctica secreta que lo produjo. Lo que se construye antes amanecer, construye lo que la luz del día revela. Y la revelación a la luz del día de lo que el preamanecer ha estado construyendo es la transformación específica y observable de una vida elegida que ha sido alimentada constantemente desde la única fuente que no se agota. La persona elegida que se ha estado despertando a las 3 de la madrugada sin el marco para comprender de qué se trata ese despertar es la persona elegida para la que se escribió este mensaje. Y el mensaje que Dios ha estado tratando de transmitir a través del despertar constante, la palabra específica, la dirección, el consuelo, la revelación y la presencia de los que ha estado cargada la hora previa al amanecer, es el mensaje que la siguiente sección de este mensaje aborda específicamente, porque algunos de vosotros lleváis mucho tiempo despertándoos a las 3 de la madrugada, y es hora de comprender lo que Dios ha estado diciendo en todo ello. Esta sección está escrita para la persona específica que lleva en este patrón más tiempo del que puede recordar. No para la persona que se despertó a las 3 de la madrugada la semana pasada y está tratando de entender una nueva experiencia. Para la persona para quien las 3 de la madrugada han sido una característica constante y recurrente de su vida de sueño durante meses o años, o, en algunos casos, desde que tiene memoria, que se ha despertado a esa hora tantas veces que el despertar en sí ha dejado de parecerle significativo y ha empezado a parecerle simplemente un inconveniente. Quien ha probado diversas explicaciones para este patrón a lo largo de los años, el estrés, las hormonas, la ansiedad de la época en la que se encontraba, la antigüedad del colchón, la temperatura de la habitación, cualquier explicación natural que hiciera que el patrón pareciera manejable en lugar de significativo, y quien quizás se ha acomodado a una relación tranquila y resignada con la hora de las 3 de la madrugada, que implica despertarse, permanecer tumbado en la oscuridad durante un rato y, finalmente, volver a dormirse sin llegar a comprometerse del todo con lo que esa hora traía consigo. Esta sección es el marco retroactivo para todas esas noches. La comprensión que no estaba disponible en el momento de cada despertar individual, pero que hace que todo el patrón resulte legible cuando se observa desde la perspectiva de que este mensaje se ha ido construyendo. Y lo primero que hay que decirle a la persona elegida que lleva mucho tiempo en este patrón es esto: ninguna de esas noches fue en vano, ni las que se pasaron durmiendo, ni las que se pasaron en ansiedad en lugar de en oración, ni las que se llenaron de la pantalla del teléfono en lugar de la quietud del encuentro antes del amanecer, ni siquiera las que se pasaron en el silencio y la resignación de estar tumbado en la oscuridad sin producir nada visible. Dios estuvo presente en todas ellas. Él estaba hablando en todas ellas, e incluso aquellas que no fueron recibidas con la intencionalidad con la que este mensaje está equipando a la persona elegida para llevarlas a cabo de aquí en adelante, no carecieron por completo de fruto, porque el despertar en sí mismo, la llamada constante y repetida, estaba haciendo algo en el interior de la persona elegida incluso cuando ésta no se comprometía conscientemente con lo que significaba el despertar. Romanos 8:28 contiene la promesa específica y exhaustiva que se aplica a cada noche de este patrón. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Todas las cosas, incluidos los despertares a las 3 de la madrugada que no fueron recibidos adecuadamente, incluidas las horas previas al amanecer que estaban llenas de ansiedad en lugar de oración, incluidas las noches que parecían totalmente improductivas y que no producían ningún fruto visible, y de las que la persona elegida se despertaba por la mañana sintiéndose no renovada, sino agotada. Dios estaba obrando en todas ellas. La llamada era constante, incluso cuando la respuesta no lo era. Y la constancia de la llamada, el hecho de que Dios siguiera despertando a la persona elegida noche tras noche y mes tras mes, y en algunos casos, año tras año, es en sí misma la prueba más significativa de que lo que Dios ha estado tratando de decir en la madrugada es algo que no ha estado dispuesto a dejar de decir.
La persistencia del despertar es la persistencia del amor que lo generó, y un amor tan persistente tiene algo que decir que vale la pena escuchar. El Salmo 139:1-3 establece la cualidad específica de la atención divina que ha estado presente en cada despertar a las 3 de la madrugada que ha experimentado la persona elegida. Oh Señor, tú me has escudriñado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos entiendes mis pensamientos, rodeas mi camino y mi acostarme, y estás familiarizado con todos mis caminos. El acostarse está ahí. Dios conoce el acostarse de la persona elegida, con la cualidad específica de cada noche individual, con lo que estaba presente en el amanecer de cada despertar concreto, con la ansiedad que llenaba algunas de esas horas y la confusión que caracterizaba a otras, y el encuentro genuino ocasional que se abría paso en aquellas en las que la persona elegida se encontraba en la postura interior adecuada para recibirlo. Todo ello ha sido visto, todo ello ha sido conocido, y el Dios que ha estado al tanto de todas esas noches no se ha sentido frustrado por aquellas que no fueron debidamente recibidas. Él ha estado presente en ellas, trabajando en ellas, utilizando incluso los despertares no recibidos para producir algo en el interior de la persona elegida que ésta solo comprenderá plenamente cuando el patrón sea visto desde el otro lado. Jeremías 1:5 es el versículo que se dirige más directamente a la persona elegida que ha estado en el patrón de las 3 de la madrugada desde que tiene memoria y que se ha estado preguntando por qué el despertar ha sido tan constante, tan persistente y tan aparentemente significativo a lo largo de un periodo tan prolongado. Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que salieras del seno, te santifiqué, y te ordené profeta para las naciones. La ordenación precedió a la formación. El llamamiento se estableció antes de que la persona elegida existiera en cualquier forma que pudiera ser consciente de ello. Y el despertar a las 3 de la madrugada, que ha sido constante durante años o décadas, es la prueba continua de una ordenación que se estableció antes del nacimiento y que se ha ido afirmando a través de la llamada, antes del amanecer cada vez que la persona elegida se ha encontrado en la condición específica de preparación que ofrece ese momento. El despertar es el llamado anunciándose en la única hora en que la persona elegida está lo suficientemente en silencio como para oírlo, y la constancia del despertar a lo largo de un periodo prolongado es la constancia de una llamada que no caduca, no se reduce y no renuncia a la persona a la que fue dirigida, independientemente de cuántas horas antes del amanecer haya pasado esa persona sin recibir plenamente lo que la llamada intentaba transmitir a través de ella. También hay algo específico que debe decirse a la persona elegida que se ha estado despertando a las 3 de la madrugada de forma constante durante una temporada concreta de dificultades. La persona que comenzó a despertarse a esta hora al inicio de una prueba concreta, una crisis financiera, un problema de salud, una ruptura relacional, una temporada de sequía espiritual, y que ha mantenido ese patrón a lo largo de toda la prueba, y que ha interpretado el despertar como un síntoma de la ansiedad que la prueba está produciendo, o como la respuesta de Dios a la necesidad específica que la prueba ha creado. Ambas interpretaciones contienen una verdad parcial, pero la verdad más completa es que Dios despertó a la persona elegida al comienzo de la prueba, no solo porque la prueba creó una necesidad de oración, la despertó porque la prueba creó la condición interior específica, el despojo de toda otra fuente de consuelo, seguridad y orientación, que hace que el encuentro antes del amanecer sea más accesible. La prueba despojó el interior de tal manera que hizo que la frecuencia de la comunicación antes del amanecer fuera más receptiva de lo que había sido antes de que comenzara la prueba. Y la persona elegida que se ha estado despertando a las 3 de la madrugada a lo largo de una temporada difícil ha estado recibiendo, en esas horas previas al amanecer, un equipamiento específico para lo que la prueba le exige y una formación específica de lo que la temporada posterior a la prueba exigirá, algo que la versión de sí misma anterior a la prueba aún no estaba preparada para llevar a cabo. La invitación de esta sección es la invitación a la recepción retroactiva, volver en la memoria al patrón, a los despertares que no se recibieron adecuadamente,
a las noches que estuvieron llenas de ansiedad o confusión o del desplazamiento por el teléfono, y llevarlas ahora ante Dios con el entendimiento que este mensaje ha proporcionado, no para realizar una espiritualización retroactiva de lo que realmente fueron esas noches, sino recibir, en este momento de claridad, la comunicación específica y acumulativa que Dios ha estado haciendo a través de las constantes convocatorias antes del amanecer. Preguntarle ahora, con la plena disponibilidad interior que el propio amanecer proporcionaría, qué ha estado diciendo en las horas que no fueron debidamente recibidas, y confiar en que el Dios que mantuvo constantes las convocatorias a lo largo de todas esas noches responderá a esa pregunta con la misma fidelidad que trajo a cada despertar individual. La invitación práctica de cara al futuro es más sencilla que la retroactiva. Empieza ahora, no a la perfección, no con la disciplina plena del administrador experimentado de las horas previas al amanecer que lleva años forjando este hábito. Empieza con el próximo despertar a las 3 de la madrugada, tal y como se presente, con cualquier condición interior que haya en ese momento, con cualquier nivel de lucidez que el despertar produzca, con el único y sencillo acto de volver el interior hacia Dios antes de que cualquier otra cosa lo reclame y decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese es el comienzo. Ese es el acto específico que transforma el despertar de las 3 de la madrugada de un patrón que le ha estado sucediendo a la persona elegida en una práctica que la persona elegida está viviendo activamente. Y la persona elegida que comienzas ahí, que toma esa única y sencilla decisión en el próximo despertar de las 3 de la madrugada, ha iniciado el viaje específico del administrador de la madrugada. Un viaje que se verá, en una temporada de práctica fiel, como la vida que la oración final de este mensaje va a declarar sobre ti ahora, que es exactamente hacia donde nos dirigimos. Esta oración es la culminación de todo aquello hacia lo que este mensaje ha estado avanzando. Está escrita para la persona elegida que ha recibido la teología del despertar a las 3 de la madrugada, que ha comprendido el significado de la hora y la naturaleza de lo que Dios deposita en ella, así como las operaciones del enemigo contra ella y la mayordomía práctica que la hora requiere, y que ahora está lista para responder a la llamada con toda la intencionalidad de un creyente elegido que sabe para qué sirve esa hora. Esta no es una oración de crisis, no es una oración de desesperación ni de una persona que se ha quedado sin otras opciones y ha acudido a Dios a las 3 de la madrugada porque no tiene a dónde más ir. Es la oración de un centinela, una persona elegida que ha sido llamada a la vigilia antes del amanecer, que ha respondido a la llamada y que ahora se encuentra en su puesto con todo el peso de la misión a sus espaldas y toda la autoridad del nombre de Jesucristo ante sí. Encuentra tu quietud, abre la boca y reza cada palabra de esto como si fuera tuya. Padre, vengo a ti en esta hora previa al amanecer como alguien que finalmente ha comprendido lo que es esta hora, no como una interrupción de mi sueño que estoy soportando hasta que pueda volver a descansar, no como el síntoma de una ansiedad que necesito controlar, no como el despertar accidental de un cuerpo que se ha portado mal durante la noche, como la respuesta a una llamada, tu llamada. La llamada específica, personal e intencionada de mi nombre, sacándome del sueño y llevándome a esta oscuridad, por parte del Dios que no desperdicia la atención de las personas a las que ama en despertares accidentales. Tú me has llamado a esta hora, aquí estoy, y vengo con la plena declaración de Samuel en 1 Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo escucha, soy tu siervo, esta es tu hora, y estoy escuchando con todo lo que tengo. Empiezo con gratitud, no la gratitud fingida de una persona a la que le han dicho que sea agradecida y que está cumpliendo con la instrucción. La gratitud genuina de una persona elegida a la que se le acaba de mostrar a qué se le ha dado acceso en la madrugada y que se siente abrumada por la generosidad de un Dios que se adentra en el sueño de la gente común y los llama a un encuentro extraordinario. Gracias por esta hora. Gracias por cada despertar a las 3 de la madrugada que he experimentado, incluidos aquellos que no entendí, aquellos que no recibí bien y aquellos que llené de ansiedad, de mirar el móvil o de intentar volver a dormir a la fuerza,
lo que me impidió recibir lo que tú habías puesto en ese despertar. Gracias por seguir llamándome, porque la llamada fuera constante, incluso cuando mi respuesta no lo era. Que el amor detrás del despertar no disminuyera en función de la calidad de la recepción. Seguiste despertándome porque seguías teniendo algo que decir. Y te doy gracias por la persistencia de un amor que no renuncia a la persona a la que intenta llegar. Me arrepiento ahora de cada hora previa al amanecer que recibí mal, de cada despertar a las 3 de la madrugada que llené con el teléfono en lugar de con la oración, por cada noche que pasé en la oscuridad previa al amanecer haciendo un inventario de lo que estaba sin resolver, de lo que me daba miedo y de lo que aún no había sucedido, en lugar de volcar mi interior hacia el Dios que me había llamado al despertar. Por cada vez que traté el despertar de las 3 de la madrugada como insomnio en lugar de como una invitación. Por cada noche que pasé en la ansiedad de la oscuridad en lugar de en la presencia del Dios que estaba en la oscuridad conmigo. Me arrepiento de todo ello sin condenación, porque Romanos 8:1 declara que, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y recibo la gracia que el arrepentimiento libera, la gracia para administrar esta hora, a partir de te despertar con la intencionalidad, la reverencia y la receptividad de corazón abierto que el significado de la hora merece. Padre, cubro ahora esta hora previa al amanecer con la sangre de Jesucristo. Cada momento de este intervalo, desde este aliento hasta el momento en que la hora me devuelva al sueño o al amanecer, lo pongo bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12 y nos declara que los elegidos vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La sangre se aplica, la hora está cubierta, y en esta hora cubierta, ato ahora, en el nombre de Jesucristo, toda misión nocturna que el enemigo ha estado llevando a cabo contra las horas previas al amanecer de mi vida. Todo espíritu de temor que ha estado amplificando lo incierto en la oscuridad. Todo espíritu de desánimo que ha estado repitiendo las oraciones sin respuesta en el silencio previo al amanecer. Todo espíritu de ansiedad que ha estado utilizando la vulnerabilidad específica del estado de sueño para introducir lo que Dios no ha enviado. Ato cada una de estas operaciones en el nombre de Jesucristo. Mateo 18:18 declara que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Quedan atados. Su acceso a esta hora ha terminado. Y ahora desato la paz de Dios que Filipenses 4:7 declara que sobrepasa todo entendimiento. La paz que guarda mi corazón y mi mente por medio de Cristo Jesús. Esa paz llena esta hora. Esa paz llena esta habitación. Esa paz llena cada parte de mi interior que las operaciones del enemigo han estado ocupando. La hora pertenece a Dios, y el enemigo ya no tiene ningún derecho sobre ella. Libero ahora a los ángeles del Señor sobre esta vigilia previa al amanecer. El Salmo 91:11 declara que Dios dará órdenes a sus ángeles acerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. Los ángeles son enviados sobre esta hora, sobre esta casa, sobre cada punto de acceso espiritual que ofrece la oscuridad de la madrugada. Ellos montan guardia. La hora está protegida desde todas las direcciones, y en esta hora protegida me coloco ahora para recibir. Señor, pongo mi oído ante ti. Isaías 50:4 dice que tú despiertas mi oído mañana tras mañana para que escuche como los sabios. Mi oído está despierto. No estoy llenando esta hora con mis propias palabras antes de haber recibido las tías. Traigo la quietud específica y deliberada de una persona que tiene algo que recibir y que ha decidido que recibir viene antes que cualquier otra cosa en esta hora. Sea lo que hayas depositado en este despertar, lo recibo ahora con la plena disponibilidad interior de una persona elegida que ha despejado la madrugada de todo lo que pudiera competir con el recibir. Si has venido a esta hora con una orientación para una decisión que he estado llevando conmigo, recibo esa orientación ahora, no con el análisis ansioso de una persona que necesita comprender la orientación antes de confiar en ella, con las manos abiertas de una persona que te ha entregado el resultado y que confía en tu guía por encima de la suya. La decisión es tuya, la guía es tu regalo, y la recibo en esta hora con la gratitud de una persona que sabe que el camino del Señor es siempre mejor que el camino que habría elegido por sí misma.
Si has llegado a esta hora con consuelo para un dolor que he estado cargando, recibo ahora ese consuelo. Abro el lugar específico en mi interior donde ha estado viviendo el dolor, el lugar que he estado gestionando y protegiendo, y a veces, cerrando a la plena presencia de Dios, porque la plena presencia de Dios en el lugar del dolor significa sentir plenamente lo que es el dolor, y lo abro ahora. Acércate a Él, Padre. Tan cerca como el Salmo 34:18 declara que estás del corazón quebrantado, tan cerca como lo estabas de María y Marta ante el sepulcro de Lázaro, más cerca que el dolor, más cerca que la pérdida, presente en el quebrantamiento específico y particular de este dolor específico y particular, con la ternura de un Dios que entró en el sufrimiento humano en lugar de observarlo desde la distancia. Recibo tu consuelo en esta hora, no como un concepto teológico, como la cercanía real y presente de un Dios que está cerca del corazón quebrantado. Si has venido a esta hora con una advertencia para la intercesión, recibo la carga ahora. No necesito comprender el contenido completo de la carga antes de comenzar a orar por ella. El Espíritu que dio la carga dirigirá la intercesión. Abro mi boca y oro por la persona, situación o territorio específicos que esta hora ha puesto en mi espíritu. Padre, sea cual sea la misión que el enemigo tenga en marcha contra las personas con las que estoy conectado, contra las situaciones específicas a las que se refiere la carga de esta hora, oro contra ella ahora. Declaro que la oración de esta hora previa al amanecer, orada en la autoridad específica del nombre de Jesucristo en el momento concreto en que el enemigo está planeando, desmantela la misión antes de que pueda ejecutarse. La oración de intercesión de esta hora cambia lo que está por venir. Recibo la misión y oro por ella hasta que la carga se levante. Si has llegado a esta hora con una revelación sobre el llamado, recibo la revelación ahora. Abro el espacio interior específico donde han estado las preguntas sobre la misión, la incertidumbre sobre la dirección y el siguiente paso, y lo que estás construyendo en esta temporada y hacia dónde se dirige, y recibo la revelación específica de Jeremías 33:3, las cosas grandes y poderosas que no conozco, que estás liberando en la receptividad específica de este interior, antes del amanecer. Escribiré lo que reciba. Honraré la visión haciéndola clara, tal y como instruye Habacuc 2:2, y llevaré lo recibido en la madrugada al día, como el fundamento específico sobre el que se edificará la obediencia del día. Si has venido a esta hora simplemente para estar conmigo, recibo tu presencia como lo más significativo que esta hora trae consigo. No necesito que la madrugada me entregue una palabra, una dirección o una revelación específicas para que la hora haya merecido la pena despertarme. Tu compañía en la oscuridad merece la pena el despertar. La presencia específica y directa del Dios que me creó, que me llamó y que me ha estado persiguiendo en la madrugada con la persistencia de un amor que no se rinde, merece cada momento de sueño que me ha costado. Te recibo a ti, no lo que das, a ti, al dador, a la fuente, a aquel para quien esta hora siempre fue, en última instancia, de comunión más que de comunicación. Estoy aquí, tú estás aquí, y en la oscuridad específica de este amanecer, eso es suficiente. Declaro ahora que soy un centinela del amanecer, no por título, por práctica, por la respuesta constante y fiel a la llamada de las 3 de la madrugada a la que este mensaje me ha equipado para dedicarle toda mi atención a partir de este despertar. Isaías 62:6-7 declara: He puesto centinelas en tus murallas, oh Jerusalén, que nunca callarán ni de día ni de noche. Vosotros que mencionáis al Señor, no calléis, y no le deis descanso, hasta que Él establezca y haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Ahora ocupo mi lugar entre los centinelas, en las murallas del amanecer, en la oscuridad específica de la hora de las 3 de la madrugada, con la plena autoridad de un nombre que está por encima de todo nombre, con la plena cobertura de una sangre que nunca pierde su poder, y con la plena compañía del Dios que me llamó a esta vigilia y que permanece conmigo en ella. No callaré, no le daré descanso hasta que llegue el establecimiento, hasta que se manifieste la promesa, hasta que la misión se exprese plenamente, hasta que el llamamiento haya producido todo lo que fue puesto en mi vida para producir. Cierro esta oración con la declaración de identidad que el centinela de la madrugada lleva consigo a cada hora que sigue a la vigilia.
soy elegido, soy llamado. Estoy cubierto por la sangre de Jesucristo y sostenido por la gracia del Dios que me despertó a las 3 de la madrugada porque tenía algo que decirme y porque me eligió específicamente como aquel a quien quería decírselo. La hora previa al amanecer no es una interrupción de mi vida, es el fundamento de la misma, y la vida que se construye sobre el cumplimiento constante de la llamada previa al amanecer, un despertar a la vez, una llamada respondida a la vez. Un habla, Señor, que tu siervo escucha, a la vez, es la vida que, tras una temporada de práctica fiel, se parecerá a la vida que siempre estuvo siendo preparada en la oscuridad mientras el mundo dormía. En el nombre de Jesucristo, quien resucitó mucho antes del amanecer y quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y quien está tan presente en esta oscuridad como lo ha estado siempre en cualquier luz. Amén. Te has estado despertando a las 3 de la madrugada. Y ahora sabes por qué. No el por qué, general de un principio teológico aplicado desde una cómoda distancia. El por qué, específico, personal y aplicable a tu vida de un Dios que ha estado llegando a tu sueño a la misma hora, noche tras noche, porque tiene algo que decir que el ruido, el ajetreo y las distracciones de las horas de vigilia le han impedido decir con la claridad, la profundidad y la especificidad que merece. Lo ha estado diciendo de todos modos, en cada despertar, en cada hora previa al amanecer que has pasado en confusión o ansiedad, o en el intento forzado de volver a dormir, o mirando el móvil. Él ha estado en cada una de esas horas, presente, hablando, obrando y esperando el momento específico en que la persona elegida que sigue despertándose a las 3 de la madrugada, finalmente comprenda plenamente para qué sirve ese despertar. Este mensaje fue ese momento. Y la vida que sigue a este momento, la vida que se construye sobre el respeto constante e intencionado de la llamada antes del amanecer, con la comprensión, el vocabulario de oración y la administración práctica que este mensaje ha proporcionado, va a ser categóricamente diferente de la vida que la precedió. Pero antes de que este mensaje termine, hay algo que debe decirse a la persona concreta que está leyendo esta conclusión en una condición diferente a la de un compromiso intelectual con la buena teología. La persona que no piensa principalmente en la hora previa al amanecer como una práctica espiritual que debe ponerse en práctica. La persona que se ha estado despertando a las 3 de la madrugada no principalmente porque Dios la esté llamando al encuentro, a la revelación y a la intercesión, sino porque algo en su vida está tan roto, tan aterrador o tan incierto que la hora de las 3 de la madrugada es donde habita el miedo, donde el peso de lo sin resolver recae con máxima fuerza, porque la oscuridad amplifica lo que la luz del día mantiene contenido, donde lo específico que está mal en la vida de la persona elegida se impone con una claridad y una intensidad en el silencio, previo al amanecer que no puede alcanzar del todo en la luz del día, rodeada de distracciones. Este mensaje es también para esa persona, y tiene algo específico que decirle antes de concluir. El Dios que permite el despertar de las 3 de la madrugada, incluso aquellos llenos de miedo y del peso de lo que está mal, no es indiferente al miedo. No observa desde una distancia fría mientras la persona elegida yace en la oscuridad previa al amanecer, cargando con todo el peso de lo que la oscuridad amplifica. Él está en la habitación, está cerca del corazón quebrantado, como declara el Salmo 34:18, y el miedo concreto que resuena con más fuerza a las 3 de la madrugada. Aquel que la luz del día mantiene a una distancia manejable, pero al que la madrugada despoja de todo amortiguador y presenta en todo su peso, sin mediaciones, es precisamente aquello en lo que Dios está más presente a esta hora, no porque Él disfrute del miedo, sino porque Él sabe que el miedo de las 3 de la madrugada, despojado de todo amortiguador, de toda distracción y de todo mecanismo de defensa diurno, es la materia prima específica y cruda de la oración más genuina y necesaria sin que la persona elegida haya rezado jamás. El miedo que no se puede manejar a las 3 de la madrugada se convierte en la oración que no se puede realizar, y la oración no realizada, la oración que surge del fondo de la condición genuina en lugar de la superficie controlada de la presentación espiritual, es la oración que Dios escucha de la forma más directa y completa.
Isaías 41:10 es el versículo que Dios da a la persona elegida que se encuentra en el miedo de las 3 de la madrugada. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo te sostendré. No voy a explicar la situación que está produciendo el miedo. No voy a quitar inmediatamente lo que te está asustando. Te sostendré. El sostener es la promesa específica de la hora previa al amanecer. La diestra de la justicia de Dios colocada bajo la persona elegida que se hunde en la oscuridad de las 3 de la madrugada. No sacándola de la oscuridad inmediatamente, sosteniéndola en ella, impidiendo que caiga hasta el fondo, proporcionando en la oscuridad el apoyo específico y suficiente que la oscuridad requiere, sin eliminar inmediatamente la oscuridad. Y la persona elegida que recibe ese sostén a las 3 de la madrugada, que yace en el miedo y siente la mano que le impide hundirse, y que confía en esa mano incluso cuando el miedo sigue presente, es la persona elegida que se despierta por la mañana llevando consigo algo que el miedo nunca estuvo destinado a producir en ella. La paz específica y duramente ganada de una persona que ha estado en la oscuridad y que sabe que la oscuridad no tiene la última palabra, porque la tiene el Dios que la sostiene en ella. Lleva este mensaje a las horas previas al amanecer que se avecinan, no como un conjunto de instrucciones que deben aplicarse con precisión mecánica, sino como el marco que hace legible el despertar de las 3 de la madrugada, que hace posible el encuentro de las 3 de la madrugada y que convierte la hora de las 3 de la madrugada en lo que siempre estuvo destinada a ser, la cita más significativa del día de la persona elegida, la hora que marca la frecuencia de todas las horas que le siguen. La ventana específica, protegida y santa en la que Dios dice lo que las horas del día no pueden contener, y en la que la persona elegida recibe lo que ninguna otra hora del día proporciona con la misma consistencia, la misma profundidad y el mismo poder transformador. Hay cosas específicas para las que este mensaje te ha equipado a hacer de manera diferente a partir de este despertar. Cuando te despiertes a las 3 de la madrugada, no busques el teléfono, quédate quieto. Orienta tu interior hacia Dios. Di, habla Señor, porque tu siervo escucha. Recibe lo que la hora trae con las manos abiertas de una persona que sabe que lo que Dios ha cargado en el despertar vale más que el sueño que le ha costado. Cubre la hora con la sangre de Jesús. Ata las asignaciones nocturnas del enemigo. Desata la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego recibe la dirección, el consuelo, la advertencia, la revelación, la tarea de intercesión, o simplemente la presencia de un Dios que se adentró en tu sueño a las 3 de la madrugada porque quería estar contigo en la oscuridad antes de que llegara la luz. Recibe todo. Escribe en tu diario lo que puedas escribir. Ora por lo que sea necesario orar. Y cuando la hora haya sido plenamente honrada, vuelve a dormir con la confianza de que lo que se recibió antes del amanecer seguirá presente por la mañana, que la semilla plantada en la oscuridad producirá su fruto en la luz, y que el Dios que te despertó en la noche es el mismo Dios que va delante de ti hacia el día. También está esto. La persona elegida que comience a honrar de forma constante la hora previa al amanecer, descubrirá algo que este mensaje ha nombrado, pero que solo puede entenderse plenamente desde el interior de la práctica constante. Descubrirá que el despertar a las 3 de la madrugada deja de sentirse como una interrupción y empieza a sentirse como una llegada, como el momento del día en torno al cual se construye todo lo demás, en lugar de la inconveniente interrupción del sueño que el día exige. Esa hora se convertirá en el ancla, el cimiento, el encuentro específico e insustituible del que todo lo que sigue durante el día extrae su sustento. Y el día que se construye sobre el cimiento del encuentro constante con Dios antes del amanecer será categóricamente diferente del día que se construye sobre el cimiento de lo que sea que venga primero, después de que suene la alarma. Diferente en su claridad, diferente en su resiliencia, diferente en la calidad del discernimiento que requieren las decisiones del día, diferente en el fruto que el llamado produce a través de un vaso que ha estado en la presencia de Dios antes de que el día tuviera la oportunidad de reclamar ese vaso para cualquier otra cosa.
Los grandes intercesores y los grandes guerreros de la oración de la historia de la Iglesia no construyeron su vida de oración sobre encuentros dramáticos ocasionales. La construyeron sobre la asistencia constante, sobre la mañana tras mañana de elegir a Dios antes que cualquier otra cosa, sobre el amanecer que se honraba tanto cuando se sentía significativo como cuando se sentía completamente ordinario. En la práctica que se mantuvo a lo largo de las temporadas en las que el encuentro antes del amanecer era rico, vivo y productivo en el sentido más inmediato y obvio, y a lo largo de las temporadas en las que se sentía seco y distante, y como si las palabras no traspasaran el techo. La constancia de la práctica, mantenida tanto en las temporadas ricas como en las secas, es lo que produjo en esas vidas la cualidad específica de intimidad con Dios, la claridad de percepción espiritual y la profundidad de autoridad intercesora que los convirtió en las personas en las que se convirtieron. Y la persona elegida que comienza esa práctica ahora, en el despertar específico que ha sido preparado por la lectura específica de este mensaje específico, está comenzando el mismo viaje, una vez a las 3 de la madrugada, una vez que se responde a la llamada, una mañana en la que se le da a Dios la primera, la mejor y la parte más disponible del día antes de que el día haya tenido la oportunidad de reclamar lo que le pertenece. La llamada ha estado sonando, te has estado despertando, y ahora sabes para qué sirve el despertar. Levántate cuando llegue, aprovecha la hora, recibe lo que hay en ella, y observa lo que Dios hace con una vida elegida que finalmente ha aprendido a responder a la llamada antes del amanecer con todo lo que tiene. La oscuridad no es la ausencia de Dios, es el entorno específico en el que Él habla con mayor claridad a las personas que están dispuestas a estar despiertas para ello. Y tú estás despierto, lo que significa que el hablar ya ha comenzado. Recíbelo, honra esto, cuídalo, y lleva lo que la oscuridad te da a la luz del día que sigue. Porque lo que Dios deposita en la oscuridad, previa al amanecer de la vida elegida, es la sustancia específica e insustituible de todo lo que el llamado de la luz del día requerirá. No te quedes dormido, la llamada es real, la hora es significativa, y el Dios que está en ella está esperando para decir lo que solo el silencio previo al amanecer puede transmitir. Si este mensaje te ha dado el entendimiento que te faltaba al despertarte a las 3 de la madrugada, comparte este vídeo ahora con alguien que necesite oír que el despertar no es una casualidad. Si aún no te has unido a esta familia de fe, hazlo ahora suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones. Deja un comentario a continuación que diga, responderé a la llamada. Oramos por cada nombre de estos comentarios. Te vemos, te llamamos, y lo que Dios tiene que decirte en la oscuridad, previa al amanecer de tu vida, merece la pena que te despiertes para escucharlo.